Recesión, crisis. Hemos estado escuchando esas palabras por estos últimos meses muchas veces. Que el dólar está subiendo, que las tasas de interés están tan altas, que los precios de las acciones están cayendo, un montón de cosas, que la guerra en Ucrania. Bueno, pero ¿esto qué significa? ¿Será que vale la pena seguir invirtiendo? ¿Será que sacamos la plata? ¿Qué hacemos? Por eso en este video te voy a dar mi apreciación sobre si vale la pena o no seguir invirtiendo. Recuerda que yo soy Brian Rojas, tu entrenador financiero, y que en este canal estoy hecho en ayudarte en inversiones, ahorro, gastos y que puedas mejorar tus ingresos para que puedas llegar a la libertad financiera. Porque recuerda que el entrenamiento financiero como el de hoy es prosperidad económica. ¡Vamos! Antes que nada, recuerda que cualquier decisión de inversión tú la debes tomar con base en tu experiencia, en tu horizonte de inversión y en tu perfil de riesgo. Y siempre busca asesorarte de personas expertas en el tema. Pero, ¿qué es lo que está pasando en el mundo? ¿Por qué todo el mundo está asustado sobre los mercados, sobre la bolsa, sobre que si invertimos en finca raíz, que burbuja inmobiliaria, un montón de cosas que están pasando en este momento? El mundo entero prácticamente está pasando por alta inflación. ¿Y esto por qué es malo? ¿Qué es lo que pasa con esto? Bueno, la inflación es un factor que afecta a todas las personas, porque a medida que hay más inflación, los dineros, el billete que tú estás teniendo, tu trabajo, no te sirve para poder comprar los mismos bienes y servicios. Esto se conoce como pérdida del poder adquisitivo. Y aquí voy a resumir mi carrera de economía en un pequeño momento, ¿vale? Para que tú entiendas cómo se controla la inflación. Entonces, mira, la inflación va subiendo, pero si sube demasiado, como te lo mencioné, pierde el valor tu moneda. Lo que tú estás trabajando no puedes comprar lo mismo. Entonces, el Banco Central, en este caso el Banco de la República en Colombia, va a subir su tasa de interés. En este momento, la tasa de referencia está en el 11%, la tasa más alta de los últimos 20 años prácticamente. Esta tasa va a hacer que los bancos y el sistema financiero preste más caro. Hoy, por ejemplo, un crédito hipotecario puede estar al 15%, una tasa supremamente alta. Entonces, ¿qué hacen las personas como tú o como yo? Pues dejamos de consumir, no solicitamos crédito. Como no se solicitan los créditos, la economía se empieza a caer porque no hay tanta plata en el sistema económico. Como la plata no se está moviendo, ¿qué hace una empresa? Dice, bueno, yo tengo que mirar cómo vendo. Entonces, mantienen los precios o los bajan. De esta forma, la inflación se empieza a bajar. Antes que nada, recuerda suscribirte a mi canal para que puedas seguir recibiendo contenido y ser el primero en ver los videos que hablo de inversión y de toda la situación económica del país. Muchas personas quieren invertir cuando todo está caro, cuando el dólar está en lo más alto, cuando los precios de las acciones están en lo más alto, pero no necesariamente esa es la mejor estrategia. Y si miramos los inversionistas más poderosos de la historia, como es el caso de Warren Buffett, él compra cuando todo está barato, cuando ocurren las crisis. Esto en gran parte responde a tu pregunta, ¿vale la pena invertir? La respuesta es siempre vale la pena invertir. Pero entonces ahora tú te preguntarás, bueno, si es así, ¿en qué puedo invertir? Como te lo mencioné previamente, el Banco de la República ha subido su tasa en este momento. En noviembre está al 11%, pero te anticipo que lo más seguro es que para diciembre suba un poco más. Entonces, ¿esto qué va a implicar? Que los productos conocidos como renta fija van a seguir subiendo. Si recuerdas, hice un video hablando de los CDTs. Cuando hice el video, el CDT estaba al 11%. En ese momento los CDTs están pagando por encima del 14% efectivo anual, dependiendo del plazo, dependiendo del monto que tú quieras. ¿Hay otros productos? Sí, están los fondos de inversión colectiva o conocidos como FIX, que también recuerda que hablé de TIVA, que es una opción donde tú puedes invertir en este tipo de fondos. En ellos tú puedes invertir específicamente en productos de renta fija. Pero Brian, explícame un poco más qué es eso de la renta fija. La renta fija significa que te pagan a ti un interés por invertir en ese producto, como el CDT. Ya te dije que la renta fija del CDT es el 14%. De igual forma, hay otros productos como los títulos del gobierno colombiano, como los títulos de otros países, como los títulos de Bancolombia, de Ecopetrol, de estas empresas, que ellos te pagan a ti una tasa de interés por prestarles a ellos ese dinero. Estos productos están bien baratos y están pagando buena tasa de interés. Entonces, es una alternativa también si te interesan estos productos. Otra alternativa que puedes mirar son las acciones. Pero ¿cómo así, Brian? ¿No se supone que las acciones están baratas, están
en pérdidas, que la bolsa de Nueva York cayó, que la bolsa de valores de Colombia está muy bajita. Efectivamente, es que depende mucho tu horizonte de inversión. Si tú inviertes en el mediano y largo plazo, las acciones están muy baratas. Entonces, si tú quieres invertir en el mediano y largo plazo, invertir en acciones puede ser una alternativa bien interesante. Cuando los precios están más bajos, es cuando muchos inversionistas aprovechan para comprar barato. Te pongo un ejemplo. ¿Recuerda lo que pasó con la crisis del COVID? Cuando fue la pandemia, muchas acciones del mercado mundial cayeron a niveles nunca antes vistos. Cayeron sustancialmente, muchas personas compraron acciones en ese momento y después en el 2021 muchas de esas acciones se recuperaron y pudieron generar muchas ganancias. ¿Esto es posible en este momento? Es posible. Siempre en el largo plazo los mercados internacionales tienden a recuperarse. En un periodo de tiempo, eso sí no lo sabemos cuánto puede llegar a ser. Pero acciones también puede ser un mercado que te puede interesar. Pero Brian, ¿dónde puedo comprar acciones? Tienes dos alternativas. La primera, te he hablado de TRI, una aplicación colombiana y que puedes hacer inversiones también para las personas que me ven de Perú y de Chile. Pueden comprar acciones de estos mercados. Y dentro de TRI tú puedes comprar acciones americanas, como el caso de Apple, como el caso de Amazon, como el caso de Facebook o Meta. Estas acciones tú las puedes comprar desde TRI. Y la comisión para el caso de Colombia es de 10.000 pesos masiva por cada operación. Aquí recuerda que debes tener presente esta comisión para hacer cualquier tipo de compra y que la comisión no se te lleve obviamente cualquier tipo de ganancia. La otra plataforma que tú puedes utilizar para comprar acciones es Happy. Happy llegó recientemente a Colombia, donde tú puedes comprar acciones desde $1. Sí, desde $1. Y tú puedes comprar fracciones de acción, que es algo que me parece bien interesante, porque hay acciones, por ejemplo la acción de Apple, que vale como $150, y si no los tienes, pues tú puedes comprar una fracción de esa acción. Es posible. Allí siempre tienes que mirar, en ese momento no hay comisiones altas, realmente son comisiones muy bajas, pero si quieres que haga un video haciendo todo el análisis de la plataforma de Happy e incluso mostrarte cómo puedes llegar a invertir, déjalo en los comentarios y haré un video explicando de cómo puedes invertir en Happy. Entonces tienes dos alternativas, TRI y Happy, y allí puedes hacer compras de acciones, de ETF y de cualquier otro producto que estas plataformas tengan. Incluso en Happy puedes también comprar criptomonedas. Entonces acciones también puede ser una alternativa interesante. Otra opción son los dólares. Si recuerdas, hace poco hice la publicación de un video donde hablé cómo comprar y vender dólares a través de plataformas como Zulu y como Litio. ¿Recuerdas? Esta es una opción que todavía menciono porque incluso recuerda que Litio paga una rentabilidad por los dólares que tú tengas en tu billetera. Entonces, la compra y venta de dólares utilizando la estrategia del Dollar Cost Averaging es posible que te permita a ti seguir invirtiendo en dólares, porque hemos visto que el dólar se ha seguido fortaleciendo y mientras la Reserva Federal tenga que seguir subiendo la tasa de referencia, lo más seguro es que el mercado siga entendiendo que el dólar es más fuerte, por lo tanto posiblemente el dólar vaya a subir, pero obviamente no es una regla específica y siempre lo menciono, el dólar nadie lo puede pronosticar, ¿vale? Pero si te gusta tener dólares en tu bolsillo, si quieres empezar a tener dólares para invertir, puedes analizar la opción de Zulu o de Litio. Hay personas que prefieren hacer inversiones en productos que sean más tangibles, que yo pueda llegar a conocerlos, a tocarlos, ¿cierto? Y obviamente el producto de referencia son los bienes raíces. Los bienes raíces, apartamentos, edificios, casas, lotes, todo este tipo de cosas, es una alternativa que siempre tenemos de inversión. ¿Por qué? Porque siempre hay gente que necesita dónde vivir. Hay más personas en este mundo y hay menos tierra. Entonces, hay una alternativa, siempre hay una demanda de lugares para vivir. ¿Hay posibilidades en ese momento para inversión? Claramente. Fíjate que algunas personas están empezando a vender sus inmuebles porque sus créditos están muy caros. Si recuerdas, en el video que hablé sobre los créditos en VR, mencionaba que varias personas la están pasando no muy bien porque los créditos en VR están subiendo mucho sus tasas, ¿sí? Sus créditos se están incrementando mucho. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Tienen que buscar un comprador que les pueda ofrecer un buen monto de dinero, ¿sí? Donde tú puedas también ganar algo de rentabilidad y la persona gana porque no, obviamente no entra en un default o en un incumplimiento y tú puedes ganar obteniendo un inmueble a una buena compra. También recuerda que hay alternativas no tradicionales como algunas plataformas que te he hablado. Recuerda que en el último video hablé sobre Local, he hablado sobre Macondo, he hablado sobre Wisit, donde tú tienes alternativas de inversión con rentabilidad incluso superiores al 15% en algunas de ellas. Entonces sí hay posibilidades de invertir también en el sector de finca raíz, pero hay que buscar obviamente las oportunidades. Llegó mi sección favorita, los riesgos.
Vamos a hablar de cuáles son los riesgos acá. Bueno, primero ten presente que cada uno de los productos que te he hablado, acciones, bonos, CDTs, todo el tema que tiene que ver con los dólares, finca raíz, cada uno de estos productos tiene unos riesgos. Tú los debes conocer. Entonces, el primer riesgo es obviamente que no conozcas en qué estás invirtiendo. Primero, documéntate, analiza, estudia. Recuerda que hice un video donde hablaba de qué debes conocer antes de invertir. El segundo riesgo es que quieras modificar tu horizonte de inversión. Como lo mencioné, los mercados están loquísimos en este momento. Suben y bajan todos los días. Si tú estás esperando hacer una inversión en un año y tú empiezas a mirar que las acciones siguen bajando, te puedes empezar a estresar y vas a vender. Y esto es un error, porque tu horizonte de inversión inicial era un año. Debes tener paciencia. Las inversiones son de paciencia, son de tener una estrategia. Si tú incumples esa estrategia, estás entrando en tu riesgo y es en no cumplir tu estrategia inicial de inversión. El otro riesgo es que todavía hay factores macroeconómicos que van a seguir afectando muchos de estos productos. La guerra todavía está vigente. La inflación en la mayoría de países aún no se ha controlado. Las tasas de interés de los mercados van a seguir subiendo mientras la inflación no se controle. Y obviamente las variables como la tasa de cambio, el dólar, el euro, este tipo de monedas todavía tienen mucha volatilidad. Entonces aún hay muchos factores y no podemos hablar de que la recesión se haya acabado o que no se vaya a presentar o que la crisis vaya a desaparecer. No, hay muchos elementos externos que van a afectar a cada uno de estos productos. Por eso, como lo mencioné ahorita, debes conocer muy bien en qué quieres invertir y tu horizonte de inversión. Porque si no lo conoces, vas a entrar en shock cuando tú de pronto veas un día que tu acción tiene una pérdida del 20%. Pero tú tienes claro tu horizonte de inversión y tu estrategia, seguro vas a tener paciencia y vas a conocer qué hacer en ese momento. Te voy a dar mis recomendaciones finales. Primero, busca asesoría y acompañamiento especializado en cada uno de los productos y plataformas que tú decidas invertir. Y importante, no creas en aquellas personas que te dicen que te vas a volver millonario de la noche a la mañana. Eso no es cierto. Las inversiones son de paciencia y lo puedes ver en las personas más ricas que existen en este mundo. Todos son inversionistas de largo plazo. Segundo elemento, siempre edúcate. Busca información sobre cada uno de los productos. Hay muchos videos informativos. Puedes encontrar en mis redes sociales y en mi YouTube donde tú ves videos donde hablo de acciones, de CDTs, de inversiones en finca raíz, donde ya puedes empezar a tener una idea. Tercero, define muy bien cuánto vas a invertir y ojalá no comprometas dinero que realmente necesites. Yo he visto algunas publicaciones en Facebook y en otras redes sociales donde dicen, por favor páguenme el dinero o devuélvanme, estoy perdiendo, tengo que pagar la universidad, tengo que pagar el arriendo. Eso es una irresponsabilidad. Las inversiones deben hacerse con un dinero que tú ya sepas e incluso que cumple con tu perfil de riesgo. Hay personas que tienen perfiles de riesgo que incluso indican que si pierden el 100% de su dinero ya lo tienen contemplado. Hay personas que dicen, no, yo no puedo perder más de un 5 o un 10%, pero eso solamente lo defines si conoces tu perfil de riesgo. Entonces, importantísimo, no comprometas plata que no sepas que puedes llegar incluso a perder todo. Y conoce tu perfil de riesgo, fundamental. En este video pudiste conocer mi comentario sobre las oportunidades de inversión que existen en este momento. Y te lo reitero, siempre hay posibilidades para invertir. Debes conocer los riesgos, debes conocer en dónde y cómo invertir, como algunas de las plataformas que te mencioné. Debes educarte, debes conocer en qué vas a invertir y buscar asesoría especializada. Eso es fundamental. Y antes que nada, identifica cuál es tu perfil de riesgo. Si te gustó este video, no te olvides suscribirte y recuerda que yo soy Brian Rojas, tu entrenador financiero, y que seguiré haciendo más videos para ayudar a la comunidad, ayudar a cada persona en este mundo a mejorar su educación financiera. Porque el entrenamiento financiero como el de hoy es prosperidad económica. Nos vemos la próxima semana con mucho más contenido.